última actividad de la agenda de fortalecimiento del año 2025. Le explicamos hace un momento a quienes se estaban conectando que tuvimos un problema técnico, pero ya está solucionado. Hoy día tenemos como programa, ¿Entraste? como siempre, iniciamos con las palabras del coordinador del área, Christian Lieder, y luego tendremos la presentación de Alicia Fosley, que es la Coordinadora Nacional de Educación Rural de la División de Educación General del Mineduc. Tendremos también una exposición del equipo de educación rural de la Universidad Católica del Maule. Expondrán en esta oportunidad Angelina Pastén y Ramón Garrido. También tenemos que hacer una encuesta en contextos rurales y finalmente, después de esa encuesta, tendremos un espacio para preguntas. Como ya es habitual, esta actividad quedará grabada y después disponible en la página del CPIP. Entonces, dejo con ustedes al coordinador del área, Christian Lieder. Loreto, yo creo que Cristian tuvo un problema con la conexión. Lo escuché que saludó y que dijo, notó que estábamos ya funcionando, que había funcionado bien los ajustes que hicimos, pero no lo veo ahora conectado. Bueno. Sí, además que tenía una reunión. Bueno, entonces sigamos con el programa y invito a Alicia Fosley a dar inicio a su presentación. Muchas gracias, María Loreto. Ahí sí se escucha bien. ¿Está todo bien? Sí. Perdón, voy a... ahí sí. Bien, ¿se escucha bien? ¿Todo bien, María Loreto? ¿Y se ve bien? Sí, súper Bien, bien. súper. Excelente. Ya. Entonces, bueno, muy buenos días. Yo entonces, en representación del Ministerio, les doy la bienvenida a este espacio. Les agradecemos un montón la paciencia. A veces pasan algunos problemas técnicos y esta no fue la excepción, pero lo importante es que estamos aquí y queremos agradecer su tiempo, su disposición y también su interés por abordar desde la formación docente este tema que es tan relevante para la equidad educativa, para la educación pública, como es la educación en contextos rurales. Así que en ese contexto parto yo contándoles un poquito. Bueno, yo soy Alicia Foxley, soy coordinadora nacional del equipo de educación rural del Ministerio de Educación y hoy día quiero invitarlos a nombre de nuestro equipo a conocer un poquito la Política Nacional de Educación en Territorios Rurales que acabamos de lanzar y presentar a fines de octubre y también comentar un poquito algunos de los desafíos y oportunidades que nos ofrece esta política y nos ofrece la educación rural para la formación inicial y continua de los docentes de nuestro país. Entonces, para comenzar, quiero compartir con ustedes un breve video que sintetiza el proceso de realización de esta política nacional. De todos modos, si hay alguna dificultad técnica que no les permita escuchar bien, este video está disponible en rural.mineduc.cl. Isabel y Mario estudian en colegios ubicados a miles de kilómetros de distancia. A simple vista, sus escuelas parecen completamente distintas, pero hay algo que las une. Ambas son rurales. En Chile, miles de escuelas, jardines infantiles y liceos se encuentran en los rincones más apartados del país. Aunque distantes entre sí, comparten los desafíos y las oportunidades que ofrece el contacto con la naturaleza y las culturas locales. ¿Sabían que casi la mitad de las escuelas rurales tienen solo 1, 2 o 3 docentes que atienden a estudiantes de diferentes edades en la misma sala? ¿O que muchos jóvenes deben migrar tempranamente para continuar la enseñanza media? Para enfrentar estos desafíos, el Ministerio de Educación creó la primera Política Nacional de Educación en Territorios Rurales. Profe, ¿y qué es una política nacional?
Imagina una hoja de ruta que te indica el camino a seguir para llegar a tu destino. En este caso, el destino es una educación de calidad y pertinente para las comunidades rurales. ¿Y cómo crearon esta política? Buena pregunta. Esta política se construyó a partir de evidencia, participación ciudadana y trabajo especializado. Primero se revisaron investigaciones, documentos y diagnósticos realizados desde la década de los 90. Después, más de 12.000 personas participaron en diálogos y talleres a lo largo de todo Chile, donde reflexionaron en torno a la educación rural. Con toda esta información, el Ministerio de Educación dio vida a esta política pública compuesta por 3 elementos. Primero, un documento con los objetivos necesarios para mejorar la gestión de las comunidades educativas, fortalecer la enseñanza y asegurar las condiciones para el logro de aprendizajes. Segundo, el Plan Gabriela Mistral 2025-2031, que detalla acciones concretas para hacer realidad esta política. Y tercero, una guía que orienta a las comunidades rurales sobre cómo implementar el currículum, considerando las características de cada territorio. ¿Y dónde la encontramos? Puedes conocer más sobre este proceso y revisar los detalles de la política en rural.mineduc.cl. Descubre cómo las comunidades rurales están transformando la educación desde sus territorios. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bien, entonces, a modo de contexto, recordar que Chile es un país más rural de lo que habitualmente pensamos. Abarca al 83% del territorio nacional y al 25% de nuestra población. Y en este escenario, el 28% de los centros educativos son rurales, incluyendo ahí a todos los niveles y modalidades educativas, aunque en su gran mayoría se trata de establecimientos de enseñanza básica y públicos, ya sea que tienen dependencia administrativa de los SLEP o de municipios. Además, más de la mitad de estos establecimientos no tienen director, sino que tienen un docente encargado, y muchos de ellos gestionan el currículum en aulas multigrado, o sea, con distintos niveles en la misma sala de clases, lo que podrán imaginarse, ¿cierto?, constituye uno de los desafíos importantes e históricos que enfrentan este tipo de escuelas. Por otra parte, si observamos también la proporción regional de los centros educativos rurales, podemos ver que la mitad de las regiones del país tienen más del 28% nacional de establecimientos rurales en su región, y destacan aquí regiones como Los Ríos, Los Lagos y Araucanía, que tienen incluso más del 50% de sus establecimientos educativos ubicados en estos contextos. Estudiar o trabajar en contextos rurales implica vincularse de manera cotidiana y existencial con al menos 3 elementos o funciones características de estos territorios. El protagonismo de los ecosistemas naturales y las áreas silvestres protegidas, por una parte, la producción de alimentos y de otras actividades económicas vinculadas a la naturaleza, y, en tercer lugar, la relevancia de los patrimonios culturales para el resguardo de las identidades locales y nacionales. Todas ellas, estos 3 elementos, permean los procesos educativos, cruzan las paredes de la escuela rural, ¿cierto? Y desde ahí, como ministerio, reconocemos que estos constituyen oportunidades de aprendizaje muy significativas, sobre todo a la luz de los desafíos que la humanidad enfrenta en el siglo XXI, ¿cierto? Procesos migratorios, crisis climática, en fin, ¿no? Por otra parte, cuando nosotros le hemos preguntado en los procesos participativos que hemos tenido hasta ahora para la elaboración de esta política, cuando le preguntamos a las comunidades rurales qué es lo que caracteriza la educación rural, aparece con mucha fuerza, prácticamente como un consenso y con una alta valoración, el sentido de pertenencia a una comunidad, el carácter comunitario y familiar de los vínculos que se generan en este tipo de espacios educativos. Sin embargo, la educación rural también tiene muchos desafíos, algunos de ellos de carácter histórico, ¿cierto? Y en el ámbito de la formación docente encontramos algunos de los nudos más críticos. Por ejemplo, sabemos que gran parte de los docentes rurales que están actualmente en ejercicio no recibió nunca formación inicial para trabajar en estos contextos, y menos aún para gestionar el currículum en aulas multigrado, ¿cierto?
Y es ahí entonces donde surge la pregunta que les voy a pedir en un momento más, que puedan responder a través de un formulario que vamos a poner a disposición para ustedes, para que nos permita identificar cuántas de las universidades de nuestro país, cuántas de las universidades o de las carreras, perdón, en que ustedes trabajan, ¿cierto? Incluyen en sus mallas de pedagogía, por ejemplo, cursos, prácticas o instancias formativas para que los futuros docentes conozcan la realidad educativa rural, conozcan lo que significa planificar en multigrado, ejercer como docente encargado o participar de un microcentro. En el proceso participativo de elaboración de esta política, las y los docentes señalan algunas de las principales áreas en las que requieren fortalecer su formación, mencionando ahí la actualización disciplinar, la innovación didáctica, la evaluación específicamente para multigrado y el trabajo con diversidad de edades y culturas. Asimismo, señalan cuáles son los obstáculos que enfrentan para participar de acciones formativas que pueden ser de pronto muy apropiadas para docentes urbanos, pero que resultan poco pertinentes para su realidad. A las particularidades del multigrado que ya hemos mencionado se añaden las dificultades de conectividad vial y digital que obstaculizan su participación, la gran cantidad de tiempo en aula que tienen en su trabajo y que no les permite dejar a sus estudiantes para ir a capacitarse, o los recursos implicados para participar en cursos presenciales. En definitiva, y como dijera el profesor Guillermo Williamson, que no sé si estará por ahí, de la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Hace ya más de 20 años atrás, todavía hoy podemos decir que los docentes rurales aprenden a trabajar en ese contexto con la práctica, en la práctica misma, en el hacer. Y muchas veces también podemos añadir en soledad, porque no tienen muchos espacios formativos para poder desempeñarse en las particularidades de ese contexto. Hemos mencionado ya algunas oportunidades de la educación rural y ahora las retomo para situar su potencial en la formación inicial docente. Entre esas oportunidades reconocemos el territorio, primero que nada, como un espacio donde converge el patrimonio natural y cultural en tanto fuentes de aprendizaje. Los vínculos comunitarios que señalamos antes, ¿cierto? Que desde su potencial pueden permitirnos aprender a convivir y a relacionarnos. El multigrado, con su potencial para aprender a diversificar aprendizajes, a atender a diversidad de alumnos y además para implementar la interdisciplina, proyectos integrados de aprendizaje, la innovación y la flexibilidad pedagógica. ¿Para qué hablar de la pedagogía basada en la naturaleza que se puede potenciar a través de estos espacios o de cómo podemos vincular los patrimonios locales, ¿cierto?, con los aprendizajes del currículum? Por otra parte, el rol que los docentes encargados pueden cumplir para transmitir a los futuros docentes habilidades de liderazgo pedagógico y de liderazgo territorial, como también mostrarles el potencial del microcentro como un espacio para el trabajo colaborativo entre pares, y la escuela rural como un motor de desarrollo local, gracias a la gran cantidad de articulaciones y redes territoriales que estos docentes gestionan. Reconociendo entonces estas oportunidades y estos desafíos, es que los invito a que puedan conocer más en detalle la Política Nacional de Educación en Territorios Rurales y también uno de los documentos asociados a esta política, que son las orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales. Ambos están disponibles para su descarga en rural.mineduc.cl. El objetivo general de la política es garantizar una educación de calidad en estos territorios que resulte pertinente con las características y necesidades locales, pero sin desconocer al mismo tiempo que los contextos rurales están insertos en un mundo cada vez más interconectado y global, ¿cierto? La idea de esta política, como hemos dicho ya, es abordar los desafíos históricos de la educación rural, pero al mismo tiempo reconocer y visibilizar las oportunidades que ofrece para el sistema en su conjunto y para la mejora de las condiciones de vida de la población rural. Como pueden ver ahí, la política se organiza fundamentalmente en 3 dimensiones: la dimensión de gestión institucional, de gestión pedagógica y de condiciones estructurales, y a su vez en 9 ámbitos, ¿ya? Que son esos que están ahí también: liderazgo, redes territoriales y microcentros, trayectorias educativas, gestión integral de aprendizaje, formación, convivencia, sistema de aseguramiento de la calidad, aspectos institucionales y disponibilidad y acceso a bienes y servicios. Estas dimensiones y ámbitos además están atravesadas por 3 enfoques
un enfoque territorial, el enfoque de derechos y el enfoque de género. Y como también se mostraba en el video, esta política se complementa o se operacionaliza a través de un plan de implementación 2025-2031 que ha sido estructurado en 3 etapas graduales de implementación, iniciando en 2025 con acciones de articulación y organización del subsistema de la educación rural. Además, este plan entonces lo que hace es operacionalizar, ¿cierto?, las dimensiones y los ámbitos que les mostré anteriormente en líneas de trabajo y acciones, ¿ya? Y en particular en la dimensión de gestión pedagógica y su ámbito de formación, tenemos por el momento 3 líneas de trabajo, una línea de trabajo que es específica sobre formación inicial situada, donde esta actividad de hecho es parte de las acciones de esa línea de trabajo. Por otro lado, la formación continua situada, y también tenemos específicamente incorporado que se resguarden cupos rurales para acciones formativas disponibles en el sistema. Entonces, para terminar, y como parte también de la implementación de esta política, es que los invito a responder estas breves preguntas que nos van a permitir conocer cómo sus universidades están incorporando o no los temas rurales en la formación inicial, no para juzgar a nadie, sino más bien para disponer, ¿cierto?, de una línea de base más actualizada que nos permita como ministerio apoyar mejor al sistema de educación superior en el abordaje de estos temas. Y asimismo también los invito a revisar entonces la política, las orientaciones para la gestión curricular y por supuesto a usarlas, a discutirlas, a cuestionarlas, a implementarlas con sus estudiantes de pedagogía. Voy a dejar en un momento el link de este formulario si es que no han podido capturarlo ahí con el código QR para que lo puedan contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por esta interesante presentación. Y quiero avisarles a la audiencia que las preguntas que quisieran hacerle a Alicia las pueden ir dejando en el chat, por favor. Entonces, ahora vamos a escuchar a los académicos de la Universidad Católica del Maule, quienes van a exponer una experiencia de varios años que ellos vienen trabajando en educación rural. Dejo con ustedes a Angelina Pastén y a Ramón Garrido. Muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Se está viendo? Sí, Angelina. Sí, Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, Sí. Angelina. Ya. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, queremos como equipo rural agradecer al Ministerio de Educación de habernos invitado a hacer esta presentación de una experiencia que estamos realizando como carrera de Pedagogía en Educación General Básica Convención de la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Maule, y que a nosotros nos enorgullece, y con mucho agrado vamos a comentar hoy día un poquito sobre eso. Un poco vamos a contextualizar cómo se ha ido gestando este tema de la educación rural en nuestra facultad y en nuestra carrera. Y tengo que contarles que este equipo, que obviamente nosotros representamos, pero hay muchas personas que están interesadas y trabajan en el tema de la educación rural, se conformó en el año 2009, justamente a propósito de un proyecto que postulamos al Ministerio de Educación. Producto de este proyecto era un trabajo que hacíamos en varias universidades de distintas regiones, y un trabajo que hicimos bastante interesante. Y en relación a este proyecto, también surge la idea de poder conformar una red de universidades chilenas por la educación rural, que también se inicia en octubre del año 2009.
Todas estas actividades que empezamos a hacer, a movilizar un poco las facultades, informándole, fuimos a las reuniones de los decanos, al consejo de decanos, informando cuál era la inquietud que teníamos, se fue gestando en el tiempo y también se fue fortaleciendo en el tiempo y hemos hecho bastantes actividades y trabajo a través de la red de universidades, tanto como seminarios, como publicaciones, investigación, y que ha sido bastante interesante en el sentido de poder aportar al territorio rural. Bueno, y este tema que les vamos a comentar hoy día sobre la experiencia que tenemos nosotros sobre formación en educación rural, fue partiendo paulatinamente con prácticas que se iniciaron alrededor del año 2011, con un quinto año primero, después integramos un cuarto y y un poco fue recoger opiniones de nuestros estudiantes y considerar sus intereses también. Y comenzamos nosotros a hacer prácticas en esos territorios y a armar todo lo que significa llevar a los alumnos a la práctica, que son los profesores tutores, que eran profesores de la carrera, profesores, algunos tutores externos, conformar todo lo que eran las pautas de evaluación, cuáles eran los productos que íbamos a tener. Fuimos de menos a más. Esto fue un trabajo que fuimos madurando en el tiempo y que fuimos un poco acercándonos y nos dimos cuenta que para los estudiantes era muy importante ir al territorio rural. Incluso aquellos que en principio no les parecía mucho la idea, porque tenían que quedarse todo el día en una jornada completa, una semana, y para ellos en algunos casos era complejo. Después llegaron, pero contentísimos de la experiencia vivida, de conocer la realidad del territorio, de conocer la comunidad, de conocer a la familia, a los niños, el trabajo que realiza el profesor rural en ese territorio. A veces en escuelas unidocentes, un profesor para atender cursos niveles de primero a sexto, a veces en escuelas tridocente, con 2 o 3 profesores con cursos combinados, pero esa experiencia les empezó a gustar. Entonces, a propósito de esta experiencia, nosotros comenzamos también a hacer un trabajo de paralelo como para ir aportando a los estudiantes que se estaban formando, como también al territorio. Porque les tengo que confesar que cuando nosotros fuimos a hacer este trabajo también y acompañar a los estudiantes, también nos fuimos encantando cada vez más con lo que era el trabajo del territorio rural. Entonces empezamos a aportar. ¿Cómo aportamos? A través de los seminarios, ¿cierto? Y estos seminarios nosotros en algún tiempo lo hicimos itinerante. Íbamos a las comunas en colaboración con los municipios. Nosotros hacíamos la parte académica y el municipio nos aportaba, ¿cierto? En un break, en un café, qué sé yo, hacíamos un trabajo colaborativo. Pero ¿cuál es la idea nuestra desde que se creó este equipo rural y desde que tenemos el respaldo también desde la academia, desde la facultad? También la idea era acercar la academia al territorio rural, ¿cierto? Que nosotros le fuéramos a entregar, hacer un aporte a los profesores en las distintas comunidades, que ellos pudieran tener, ¿no es cierto?, investigaciones, trabajo curricular que realizan algunos académicos de la red de universidades que han hecho propuestas curriculares, también investigación, publicaciones. Entonces, darle la oportunidad al profesor de los territorios rurales que también ellos tuvieran acceso a esa información. Así que, bueno, y ya llevamos más de 10 seminarios realizados de nivel nacional e internacional. Así que para nosotros ha sido muy interesante este trabajo. En vinculación con el medio, también hemos trabajado ahí en esa área, porque aparte de los seminarios, nosotros hemos participado en actividades conjuntas con la Secretaría Regional Ministerial, particularmente de Talca, ¿cierto? Hemos hecho trabajo conjunto con los microcentros. También hemos aportado desde la red y desde la Universidad Católica del Maule, hemos aportado experiencias, trabajo, investigación
en esas reuniones que se realizan mensuales de microcentro. También hemos trabajado en mesas de trabajo, incluso hemos participado en las mesas que se organizaron para la actual política nacional de educación rural. Se ha trabajado, ¿cierto?, en mesas de trabajo regionales también, para buscar, ¿no es cierto?, ir aportando desde la academia al trabajo regional. Hemos trabajado con las escuelas rurales. A veces se nos ha solicitado ir a las escuelas o cuando en las reuniones de microcentro algunos equipos nos han pedido apoyo y también se ha realizado apoyo en lenguaje, en matemática, en ciencias, en evaluación, que nos han solicitado las comunidades y nosotros también hemos participado. Y así en muchas otras actividades de colaboración conjunta que nos ha permitido a nosotros crecer y también aportar al contexto. También hemos aportado, como les conversaba, con publicaciones, algunas desde la propia universidad, otras en trabajo colaborativo con las universidades de la red, que hemos hecho algunas publicaciones en relación al trabajo que se realiza en los contextos. Incluso las últimas publicaciones también tienen que ver con un estudio que se hizo de cómo estaba la educación rural, en el fondo una fotografía de lo que había en educación rural y cómo se estaba trabajando, en la cual participaron varios países de Latinoamérica y España, y hubo un congreso en relación al tema, en el cual también estuvimos representados por dos académicos, el profesor Guillermo Williamson y el profesor Carlos Moreno, y ellos expusieron el trabajo, un estudio que hicimos nosotros por macrozonas, norte, centro y sur. Entonces, eso también tenemos publicaciones sobre ese trabajo. Y así hemos ido avanzando, creciendo, nos hemos ido enriqueciendo como académicos y también hemos aportado dentro de lo que nosotros hemos podido aportar. Y finalmente les tengo que contar que de todo este andar y de todas estas experiencias que hemos ido recogiendo en el camino y de lo que yo les contaba de las prácticas que fuimos de menos a más, ¿cierto? Progresivamente avanzando y viviendo la experiencia, estas ideas se consolidaron en el proyecto formativo del año 2022. Ya ahí la malla curricular, que pronto vamos a mirar un poquito, ya integra oficialmente lo que es la práctica rural periurbana y la práctica multigrado. Pero esto tiene un respaldo institucional, ¿cierto? No, nosotros somos académicos de una universidad y nosotros asumimos y compartimos la misión que tiene la Universidad Católica. Y la Universidad Católica, dentro de su plan de desarrollo estratégico 2024-2028, señala que es una universidad regional que forma personas integrales con pensamiento crítico y espíritu de servicio. Entonces, ¿para qué esto? ¿Cómo lo hacemos? A través de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, desde una perspectiva cristiana y comprometida con la región del Maule. Si nosotros estamos comprometidos con la región del Maule y nos declaramos una universidad católica regional, tenemos que contar que en la región, de acuerdo a la última política nacional, nuestra región del Maule tiene un 14,5% de escuelas rurales. Entonces, es de establecimiento de distinta modalidad, sin duda, y nivel. Pero nosotros tenemos ahí una responsabilidad social a la cual tenemos que nosotros también atenderla desde la academia y absolutamente, ¿no es cierto?, acorde con la misión que tiene nuestra institución. A ver, no quiere avanzar. Veamos.
No quiere. A ver si veamos la siguiente. Ahí. Bueno. Los talleres pedagógicos, ¿cierto? Que nosotros hablamos de 2 cursos que realizamos en la universidad, en la carrera de Pedagogía Básica Convención, 2 cursos, 2 semestres. El primer semestre es el taller pedagógico 5 y en el segundo semestre es el taller pedagógico 6, que están ubicados en el tercer año de formación de nuestra carrera. Estas prácticas periurbanas, donde los alumnos van a escuelas rurales completas, entendiendo escuela rural completa, aquellas que pueden contar de pre-kinder hasta octavo básico y están cada una en su respectivo nivel, no hay cursos combinados. Y la práctica rural multigrado, ¿cierto? Que son, ya dijimos que eran cursos donde había un profesor con distintos niveles o van combinando de 2 niveles, ¿ya? Contribuyen al plan de desarrollo estratégico de nuestra institución en los siguientes ejes. Por ejemplo, en el eje 1, identidad y posicionamiento, en el objetivo global número 1, ya que fortalecer y ampliar la identidad de la UCM como una universidad católica con foco regional e impacto global. Y el eje 2, consolidar e innovar con excelencia. Aquí destacamos que hay que fortalecer en el objetivo global número 5 un perfil de egreso con espíritu de servicio, espíritu crítico, conciencia social y ambiental. Sin duda que estos 2 ejes estratégicos de nuestro plan de desarrollo institucional están absolutamente, respaldan el trabajo que se realiza en estos cursos que nosotros desde el desarrollo curricular hemos incluido en nuestra malla formativa. También contribuye a los ejes estratégicos y objetivos globales de la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿cierto? ¿En qué contribuye? Que obviamente que los ejes estratégicos de la facultad se alinean a los ejes estratégicos institucionales, ¿cierto? Pero ¿en qué se alinean? Fortaleciendo la formación inicial docente y la educación con pertinencia territorial, mediante prácticas situadas y colaboración con escuelas rurales multigrado. O sea, aquí nosotros tenemos un potente trabajo en la formación de los estudiantes. ¿Y por qué es importante? Porque también no olvidemos que el contexto rural es un contexto a futuro laboral y que los estudiantes conozcan el territorio, puedan intervenir y tener esa experiencia durante un periodo en sus prácticas y además en la parte teórica desde los cursos que damos nosotros aquí en la institución, creo que es fortalecer la formación inicial docente, ¿cierto? Prepararlos para trabajar específicamente en ese territorio. Y de acuerdo también a lo que plantea la actual política de educación rural, nosotros estaríamos ya trabajando en lo que nos pide la política. También contribuyendo a la investigación y publicación de trabajos realizados en el territorio de académicos y estudiantes, porque los académicos realizamos publicación, trabajo e investigación de la facultad, porque hay varios académicos, nosotros podemos ser la cara visible, pero hay mucha gente que trabaja. Cuando hablamos de formación, también tenemos a los tutores, que son de nuestra carrera, de los académicos, y también tenemos tutores part-time que se suman a este trabajo. Por lo tanto, hay muchas personas comprometidas en esto. Y estudiantes, porque los estudiantes se encantan con el territorio y cuando ellos tienen que realizar su trabajo de investigación para optar al grado de licenciado, realizan investigación en este territorio. También aportamos a la vinculación con el medio. El Seminario de Educación Rural es de un alto impacto en valoración externa. El año pasado tuvimos un 97% de aprobación y también está contemplado en el plan de contribución de la facultad que nos aporta recursos para el desarrollo de esta actividad. Fortalecemos el espíritu de servicio, el pensamiento crítico y las habilidades emocionales de los futuros profesores, ¿cierto? Hablábamos ya del espíritu de servicio,
el pensamiento crítico, el trabajar en el territorio, el observar, el poder intervenir, el poder conocer otro contexto, el tener que, lo que hace un profesor rural en el territorio, ¿cierto? A veces con pocas herramientas, porque no tenemos internet, porque están aislados, porque no, sin conectividad o muy poca. Yo creo que también ahí pone en juego todas las habilidades y la creatividad del profesor para poder enseñar y que todos los niños aprendan. Bueno, les digo que aquí está la malla formativa de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y particularmente tenemos el taller pedagógico 5 y el taller pedagógico 6, en el cual nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, los estándares pedagógicos, que trabajamos mucho con los alumnos, los estándares pedagógicos dentro del área que nos corresponde, tanto desde lo periurbano y desde lo rural multigrado, ¿cierto? Y también los estándares disciplinares. Cuando los alumnos van a intervenir al contexto, los alumnos tienen que planificar y dar clases en estos contextos. Por lo tanto, los estándares disciplinares también entran en juego. Y sin duda que en las prácticas, bueno, cuando nosotros tenemos un proyecto formativo, ¿no es cierto?, orientado por competencia y resultados de aprendizaje, bueno, los alumnos donde demuestran su desempeño en la práctica. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros tenemos nosotros ahí que ponen en juego todas sus competencias y estándares se ponen en juego de los estándares del 1 al 12 y todos los estándares disciplinarios, porque ellos tienen que intervenir dentro de las 4 áreas fundamentales del currículum escolar. Aquí, para que lo vean un poquito más en grande, ¿cierto? Pusimos ese apartado. Y bueno, aquí entramos de lleno al quinto semestre, el taller pedagógico 5, que corresponde a la práctica 3, que contempla 12 semanas y 5 horas cronológicas semanales en los niveles de primero a sexto. ¿Ya? Los estudiantes van 12 semanas, toda una mañana, 5 horas cronológicas, y ellos van, ¿cierto?, a hacer intervención en el aula de 90 minutos. 2 de ellas son evaluadas por el profesor guía del curso y una por el profesor tutor. Por lo tanto, ahí tiene que haber un diálogo muy importante entre tutor de la universidad y el profesor guía para que conversemos y también el profesor guía, ¿no es cierto?, también cumpla con lo solicitado desde la universidad, porque más adelante vamos a ver que nosotros... los alumnos deben demostrar competencia y subcompetencia. Por lo tanto, ahí tiene que haber un diálogo bastante cercano. ¿Cuál es el producto de esta práctica? Tienen que planificar una secuencia didáctica, realizan 3 intervenciones de 90 minutos cada una, 2 evaluadas por el profesor guía y una por el profesor tutor, y además tienen que crear material de enseñanza para la secuencia didáctica. En el taller pedagógico 6, que es la práctica 4, los estudiantes van 2 semanas intensivas, ¿ya? Una, por ejemplo, a fines de septiembre, van al territorio a observar, a hacer un diagnóstico de la realidad escolar sobre la familia, la escuela, la comunidad, ¿ya? Particularmente de su curso y en general del contexto. Entonces ellos van una semana completa al territorio rural multigrado y realizan la jornada que realiza el profesor, digamos, que está trabajando en el colegio. Van desde las 8:30 hasta las 4 o 5 que terminan la jornada. Y después van y después van vuelven a la universidad, presentan ese diagnóstico, ¿cierto? Tienen que planificar una unidad, que más adelante le va a explicar mi colega Ramón, tienen que planificar una unidad para implementarla en la segunda semana intensiva que realizan.
Entonces el diagnóstico es para conocer el contexto, la realidad, saber cómo son los niños, cómo trabajan, y ahí hay un aprendizaje mutuo y también muy importante los profesores guías hacia nuestros estudiantes. ¿Cuál es el producto ahí? Implementar dos clases. Una la va a evaluar el tutor y otra le evalúa el profesor guía. Bien, ahora dejo a mi colega Ramón que va a explicar, va a continuar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos y estar presentes. Como lo explica muy bien Angelina, es un taller pedagógico en el cual los estudiantes recogen información a partir de un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico ellos presentan una propuesta para trabajar en el aula multigrado, que son las debilidades que posiblemente se puedan encontrar en cualquiera de las cuatro asignaturas principales. Por lo tanto, a partir de ese diagnóstico, los estudiantes preparan una secuencia didáctica que cuando regresan, en conjunto con su profesor tutor, preparan esa secuencia para llevarla a cabo en la segunda semana. Y en esa segunda semana son evaluados por el profesor tutores. ¿Ya? Esa es la tarea que tienen que hacer nuestros estudiantes. Diagnosticar, traer la problemática, preparar una situación, ¿cierto? Preparar una secuencia para solucionar esa problemática y luego, ¿cierto? Ser evaluado. Pero esas secuencias, ¿cómo las preparamos? ¿Cómo nosotros preparamos a nuestros estudiantes? Y a eso es lo que yo me voy a enfocar. O sea, ¿qué es lo que utilizamos nosotros, ¿cierto?, para preparar a nuestros estudiantes? ¿Con qué herramientas contamos? Primero, ¿cierto?, contamos con los estándares. A partir de los estándares pedagógicos, nosotros seleccionamos algunos descriptores que estén relacionados directamente con la realidad rural, ¿ya? Tuvimos que leer todos los estándares y a partir de cada uno de ellos elegimos aquellos descriptores que apuntaban exclusivamente a lo que eran los territorios rurales, ¿ya? Lo que apuntaban o se acercaban mejor, ¿cierto?, a la realidad rural, ¿ya? Como por ejemplo el 1.4, el descriptor 1.7, el 2.8 que está relacionado con el conocimiento del currículum, porque es súper importante conocer el currículum para poder trabajar en progresión los objetivos, las habilidades, ¿cierto? Y son los objetivos de aprendizaje, las habilidades, disculpen. Conocer el currículum en los territorios rurales, sobre todo en la escuela rural multigrado, es necesario conocer el currículum porque trabajamos desde primero a sexto, ¿ya? Entonces seleccionamos aquellos descriptores para poder trabajar, ¿cierto?, las distintas dimensiones que nos entregan para desempeñarnos en nuestro trabajo docente, ¿ya? El descriptor 1.7, por ejemplo, que está directamente relacionado con el conocimiento del entorno, de la localidad, de lo familiar, de lo cultural, de lo social, ¿ya? Y de la familia en general, ¿ya? Nos permite planificar, ¿cierto?, y abordar estos estándares de una forma cronológica. Siguiente, profesora. Además de los estándares, nuestra carrera está compuesta por, o están considerados, 8 competencias. De esas competencias también se seleccionan aquellas que están apuntando directamente a lo que es el trabajo en los contextos rurales, ¿ya? Como por ejemplo el desarrollo de la identidad regional, generando instancias de integración recíproca entre la universidad y los territorios rurales, ¿ya? Organizar ambientes educativos propicios para promover aprendizaje significativo de todos los estudiantes en los diversos contextos educacionales. Y ahí estamos abordando, ¿cierto?, en el taller 5 y en el taller 6, diversos territorios, y hay contextos que son distintos a los que ocurren, ¿cierto?, en las localidades urbanas. A partir, ¿cierto?, de las competencias, buscamos también, o lo que trabajamos en los talleres pedagógicos, que son los que de alguna u otra forma nos permite, ¿cierto?, entregar las herramientas a los estudiantes. Desde nuestro taller pedagógico nosotros entregamos las herramientas para que los estudiantes puedan trabajar en los contextos rurales. Desde el Mineduc nosotros recogimos o utilizamos las herramientas que ellos, ¿cierto?, nos entregan vía la página del Ministerio de Educación, rural.cl, ¿ya? Mineduc. Tenemos las orientaciones pedagógicas para aula multigrado, que son una herramienta, ¿cierto?, que
nos entregan para poder planificar y poder llevar a cabo una muy buena clase, ¿cierto?, en los contextos rurales multigrado. ¿Ya? Es un modelo que se ha considerado para poder trabajar en estos contextos que se nos hace tan complejo poder planificar para 6 cursos a la vez. Entonces aquí, en las orientaciones pedagógicas, nos entregan esas herramientas para poder trabajar mejor, ¿ya? Y poder planificar mejor y llevar a cabo nuestras clases en estas escuelas multigrado. El CREA Rural también, ¿cierto? Es un aporte, hay que ingresar a la página del CREA Rural, en donde nos entregan herramientas para trabajar en las escuelas. Hay muchas publicaciones y mucho material que podemos utilizar para poder trabajar en las escuelas rurales multigrado. Ya, las bases curriculares, ya todas las conocemos. También nos aporta el Ministerio las unidades didácticas que están preparadas exclusivamente para las escuelas rurales multigrado. ¿Ya? En ellas consisten en este caso, la unidad didáctica consiste en un texto elaborado para las escuelas rurales multigrado. ¿Qué particulares tienen a diferencia de los textos comunes y corrientes? Que son textos que están preparados desde primero a sexto, en donde hay una secuencia lógica de contenido que están trabajados en progresión, un objetivo de aprendizaje que está trabajado en progresión y una habilidad que está trabajada también en progresión. Por lo tanto, el niño trabaja en ese texto escolar de acuerdo, ¿cierto?, en el nivel en el cual él se encuentra. Y últimamente, el Ministerio de Educación tiene la unidad didáctica multigrado llamada cartografía, que le agrega algo más que está relacionado directamente con la interdisciplinariedad. O sea, cómo nosotros en las escuelas rurales multigrado, además de planificar y hacer nuestra planificación común y corriente, además le agregamos, ¿cierto?, la interdisciplinariedad que se puede trabajar a partir del territorio. ¿Ya? Desde el CPIP, todas las conocemos, las herramientas que nos han entregado el CPIP, están los estándares pedagógicos, los estándares disciplinares y el marco para la buena enseñanza, que todo docente, ¿cierto?, tiene que haber leído. Pero además, ¿cierto?, nos entregan recursos pedagógicos para la formación inicial docente. ¿Ya? Es un material que está preparado exclusivamente para los académicos que trabajan en las carreras de pedagogía. Es un material que nos permite a nosotros, como docentes, fortalecer los estándares pedagógicos con los estudiantes que se van a ver enfrentados a futuro ¿cierto?, en la carrera docente. Entonces, son algunos recursos, son actividades que están preparados, ¿ya?, simulando ciertas situaciones educativas especiales, en donde nos invita a la reflexión, al análisis, ¿ya?, a la toma de decisiones. ¿Ya? Un recurso pedagógico que nos permite mejorar, ¿cierto?, nuestras prácticas con las carreras de pedagogía. ¿Ya? Está exclusivamente para los profesores y en este caso para los académicos. ¿Ya? Es un material para los académicos que trabajan en las carreras de pedagogía. Siguiente, profesora. Y nuestros referentes teóricos que trabajamos para que nos sustenten, ¿cierto?, este trabajo que estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes y que no lo hacemos solamente por intuición. Hay muchos referentes teóricos, muchos de ustedes yo creo que los conocen y los ubican. Tenemos varios que son extranjeros, como Oliver Santos, ¿cierto?, de Uruguay, con la circulación de los saberes y la diversidad del aprendizaje. Vicky Colbert, con la idea de la Escuela Nueva de Colombia. Russell Boyd con las didácticas de las matemáticas, Antonio Bustos de España, ¿cierto?, con los tiempos y los espacios en las escuelas rurales, Diego Juárez con estrategias para aula multigrado y la formación de docentes para escuelas rurales multigrado, Carmen Gloria, chilena, con la complejidad, ¿cierto?, de los cierres de escuelas rurales multigrado, Urbano Salazar, con una metodología desde el territorio, y Guillermo Williamson con la interdisciplinariedad, con la interculturalidad y educación bilingüe. Esos son nuestros referentes teóricos con los cuales trabajamos en nuestros cursos y nuestros estudiantes los tienen que, ¿cierto?, los tenemos que dialogar, conversar, reflexionar sobre las propuestas que tienen estos referentes teóricos. Las comunas que actualmente estamos trabajando y que estamos trabajando tanto en la sede de Curicó como en la sede de Talca. Tenemos Curicó, Molina, Rauco, Teno. En Talca tenemos Maule, Pencahue, San Rafael. En la comuna de Cauquenes también, o sea, en la provincia de Cauquenes tenemos Chanco, Peyúgue, ¿ya? Que son
las comunas con las cuales hemos hecho los contactos para poder llevar a cabo estas prácticas rurales multigrado. ¿Cuál ha sido el impacto? Durante el año 23, 24 y 25 hemos aplicado encuestas a los estudiantes, tenemos los resultados del 23 y 24, estamos elaborando el 25. El 85% de los estudiantes evaluó un alto impacto para su formación, o sea, valoraron mucho el hecho de trabajar en escuelas rurales multigrado, para muchos de ellos escuelas nuevas que no conocían, no se conocían su dinámica, por lo tanto lo valoraron muy alto. Un 70% reportó incremento total del conocimiento en contexto sobre el contexto y sobre la didáctica y la metodología y la gestión de aula para estas escuelas rurales. Un 60% señaló que la experiencia puede orientar su futuro laboral, y la Corte 2025, que estamos haciendo los análisis, también, ¿cierto?, muestra patrones muy similares a los que ya realizamos el año 23 y el año 24. Bien. En vinculación con el medio institucional, por su impacto, esto es una muy buena noticia para nosotros y para la institución y sobre todo para la facultad, por su alto impacto externo e interno y un trabajo sistemático, ya como lo indicó Angelina, desde el 2011 en adelante, ya ha sido declarado este trabajo, ha sido declarado como un programa, ya, el cual forma parte de la Dirección de Vinculación con el Medio. Por lo tanto, eso significa que las tareas, ¿cierto?, a llevar a cabo van a ser, ¿cierto?, más periódicas, van a ser más complejas, y por ser un programa ya está consolidado dentro de lo que es la Facultad de Educación y la universidad. O sea, pasa a ser un programa que pertenece en este caso o está relacionado directamente con vinculación con el medio de la institución. ¿Ya? Eso es lo que nosotros les queríamos mostrar de nuestro proceso de prácticas para aulas de territorios rurales y rurales multigrado. Es la tarea que hemos hecho hasta el momento, y que los frutos ustedes los pueden ver o los pueden haber observado en la presentación tanto de Angelina como lo que acabo de resumir. Muchas gracias por su presencia y espero que los motive al resto de las universidades y a los que quieran incorporarse al trabajo, a este bonito trabajo de las escuelas rurales multigrado. Un gran desafío a nivel nacional. Sí, pero muy interesante desafío cuando uno empieza a trabajar con las comunidades y comienza a darse cuenta de lo importante que es aportar en esos territorios, y también lo que uno recibe de esos territorios, porque también aprendemos, profundizamos. Entonces es un trabajo en el fondo bidireccional, y que nos permite también ser un aporte a esos contextos. Así que cuando uno empieza a caminar por estos contextos, realmente se encanta y quiere y se va desafiando a ir logrando otras metas, se va poniendo metas más altas. Bueno, y eso es lo que hemos hecho a nivel de carrera, ¿cierto? Con nuestra malla curricular que tenemos oficialmente desde el 2022 como parte de la formación de nuestros estudiantes. Y que, como ustedes apreciaron, es muy bien valorada la experiencia. Así que eso les queríamos mostrar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque Muchas gracias. ha sido un gran trabajo del argumento. Estaron ustedes, estamos el don, varios logros que a destacar, como por ejemplo Sí, pregunta. los talleres que ya se incorporaron en las mallas, y también el impacto en la institución, de manera de que ustedes ahora son un programa dentro del área de vinculación con el medio. También felicitarlos porque es una experiencia regional y ustedes tienen mucha cobertura de comunas.
Así que es un trabajo muy serio, de mucho impacto y, y realmente motivan a tratar de conocer la experiencia mucho más a fondo. Por otra parte, esto se vincula directamente con las políticas que tiene el ministerio. La exposición de Alicia fue una exposición bastante interesante para conocer todo ese programa que se tiene y en el cual se está trabajando. Em, Rodrigo puso en el chat el link directo a los documentos que mencionó Alicia. ¿M? Por una parte, la política rural y en el otro, las orientaciones para la gestión curricular. Así que son documentos que nosotros invitamos a descargar y a leer a toda nuestra audiencia porque es un tremendo aporte para la educación rural. Sí. Nosotros, como formación inicial docente, tenemos esta agenda de fortalecimiento justamente para dar espacio a la academia y también un encuentro con la política pública. Yo creo que esta última actividad de la agenda del año 2025 ha cumplido con el objetivo que nosotros nos planteamos al inicio del 2025. Agradecemos mucho la participación de Alicia, de Angelina y de Ramón. Em, las preguntas parece que no tenemos preguntas. Le pedíamos, No, al ¿no? menos en respuestas no dejaron nada. Y hay un par de felicitaciones y agradecimientos por las instancias en el chat. Ya. Y bueno, esperamos que hayan contestado la encuesta que hizo Alicia Foxley porque eso retroalimenta su trabajo y nosotros por nuestra parte queremos recordarle que les vamos a hacer llegar en una semana más la encuesta final que se hace de la agenda para que ustedes nos expresen sus intereses sobre los temas que les gustaría que la agenda de 2026 contemplara. Por otra parte, nuevamente explicarle que esto se alargó un poquito más porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos que gracias al apoyo que tenemos de Paula Benavides, pudimos solucionarlo a tiempo y cumplir con la actividad de cierre de este año. Así que mis agradecimientos para todos ustedes y esperamos poderlos ver en una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Hasta tengan buen luego, día. gracias. Buen día. Hasta luego, gracias.